A mi familia le pareció divertido dejarme varado en otro estado. A ver si logra regresar. Se rieron y se fueron. Nunca regresé. 15 años después, me encontraron. 107 llamadas perdidas. Ese verano que cumplí 22 años se suponía que sería como cualquier otro. Trabajar en la ferretería de mi padre por un sueldo miserable, vivir en casa porque la universidad no era viable según los bancos, mi padre, y ser el eterno saco de boxeo de mi hermano Allen, el niño dorado. No éramos pobres exactamente, pero desde luego no éramos de los que se van de vacaciones a Disney. Así que cuando el banco anunció que haríamos un viaje familiar por carretera a la boda de mi tío en Colorado, debí haber imaginado que algo pasaba. 3 días después de ese viaje de pesadilla, ya me arrepentía de no haber inventado una excusa para quedarme en casa. Mi papá y Allen se habían estado turnando con su juego favorito, haciéndole la vida imposible a Salvador. Mamá, Irene, a veces decía basta con esa voz débil suya, pero todos sabíamos que era solo para presumir. Mira, necesito explicarte sobre mi familia. Banks no era el típico padre imbécil. Era de los que te despertaban a las 3 de la mañana para gritarte por una tarea, que tiraba tus cosas si le estorbaban, que me decía que no servía para nada porque entendía las palabras. Allen aprendió rápido, o ser la versión en miniatura de papá o ser como yo, ¿adivina qué camino eligió? Esa mañana paramos en un área de descanso perdida en Colorado. En medio de la nada por kilómetros, solo campos, montañas a lo lejos y un triste y pequeño edificio de baños con máquinas expendedoras. Había estado durmiendo en la parte trasera de nuestra camioneta y necesitaba estirar las piernas. Ir al baño. Papá y Allen se reían de algo mientras mamá se revisaba el maquillaje en el espejo retrovisor. Recuerdo perfectamente lo que llevaba puesto, una camiseta descolorida de metálica, vaqueros con un agujero en una rodilla y unas Vans destartaladas que tenía desde siempre. No llevé mi teléfono porque estaba cargándose en el coche. No llevé mi cartera ¿por qué iba a hacerlo? Estábamos en medio de la nada y yo solo estaba orinando. 10 minutos. Ese fue el tiempo que estuve en ese baño. Quizás menos. Cuando salí, entrecerrando los ojos bajo el sol de Colorado, el estacionamiento estaba vacío. Nuestro Bourbon suburbano verde oscuro se había acabado. Al principio pensé que lo habían movido, gastando una broma estúpida. Recorrí toda la zona de descanso. Nada. Eso es lo que pasa con la traición de tu propia sangre. Golpea diferente a cualquier otra. Esperé 1 hora sentado en la acera, diciéndome que solo intentaban asustarme y que volverían. La gente iba y venía, algunos mirándome raro. Un camionero me preguntó si estaba bien. Mentí y dije que estaba esperando a mi novia, que estaba en el baño. Él asintió y se fue. Después de 2 horas, empecé a sentir un escalofrío en el estómago. No volvían. Mi primer instinto fue pedirle prestado el teléfono a alguien, llamarlo y rogarle que viniera a buscarme. Pero cuando estaba a punto de acercarme a una madre con 2 hijos, algo me detuvo. Toda una vida de recuerdos pasó por mi mente. Cada humillación, cada vez que se rieron de mí. Cada chiste que en realidad era pura crueldad con un remate. Casi podía oírlos. La voz de Allen, amigo. Seguro que está llorando. Mi papá. Ya lo entenderá si no es tan tonto como parece. La débil protesta de mi mamá no cambió nada. Así que tomé una decisión. Me acerqué a esa mamá y le pedí que me dejara usar a mi mamá. Estaba en el baño. Usé su teléfono, pero no llamé a mi familia. Llamé a información y conseguí el número del albergue más cercano en Grand Junction, a unos 64 kilómetros. Luego le pregunté si podía llevarme al pueblo. Le dije que mi familia tenía una emergencia y que debía irse, pero que enviarían a alguien a buscarme más tarde. Dudó un momento, pero debí de parecer inofensiva porque accedió. Esa primera noche en el refugio fue una dosis de realidad. No tenía nada más que la ropa que llevaba puesta. Ni identificación. Ni dinero. ¿Sin contactos? El chico del refugio. Dave. Me dejaron usar su computadora para buscar la dirección de mi tío en la invitación de boda que había visto. Pensé que tal vez podría ir a la boda y encontrar a mi familia allí. Pero luego me quedé mirando la pantalla y pensé, ¿para qué?
¿Para qué perseguir a gente que literalmente me abandonó en la cuneta solo por diversión? En cambio, creé una nueva cuenta de correo electrónico. Busqué recursos para quienes necesitaban un reemplazo de identificación de emergencia. Busqué en Google trabajos que pagaran en efectivo. Hice un plan. 2 días después, estaba lavando platos en un pequeño restaurante llamado Sunis. La dueña, Geraldine, era una mujer de unos 60 años con el pelo gris con mechas moradas. Y con más tatuajes de los que cabría esperar. Entré sin darme cuenta, pregunté si necesitaban ayuda y le dije que me habían robado la cartera, pero que necesitaba ayuda. Me evaluó y dijo, el lavavajillas dejó de funcionar ayer. ¿Me robas? Estás muerto. Empieza ahora. Eso es lo que pasa cuando tocas fondo. A partir de ahí, solo se puede ir mejorando. Durante una semana, trabajé doble turno, dormí en el refugio y usé ropa donada. Dave me ayudó a iniciar el proceso para obtener una identificación de reemplazo contactando con el registro civil de mi estado. Configuré un teléfono prepago barato en Walmart con el primer dinero que gané. 7 días después de que me abandonaran, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Respondí. Era la voz temblorosa de mi madre. ¿Dónde estaba? ¿Estaba bien? Han estado buscándome por todas partes. Mentira. Se suponía que era solo una broma. Doble mentira. Esperaron 20 minutos calle abajo, volvieron y no me encontraron. Pura mierda. Escuché su pánico, su falsa preocupación. De fondo, oía a mi papá diciéndome que dejara de dramatizar y me fuera a casa del tío Rick. Oía a Alan reír. Salvador, ¿estás ahí? Di algo. Estábamos muy preocupados. Esa sensación de frío en el estómago desapareció. Ahora solo había claridad. Querías ver si podía lograrlo sola. Dije, con la voz más firme que nunca al hablarme. Así que obsérvame. Colgué y bloqueé el número. Luego bloqueé todos los números de mi familia que recordaba. Por si acaso, fui a la tienda de Verizon al día siguiente y cambié mi número por completo. 27 llamadas perdidas antes de cambiar de número. Me imaginé que se enojarían cada vez más al darse cuenta de que su saco de boxeo no iba a volver para que lo golpearan. Un mes después, tenía mi propio estudio encima de una lavandería. Era pequeñito y olía a suavizante todo el tiempo, pero era mío. Ascendí hasta llegar a ser ayudante de cocina en Sonny's y Geraldine me enseñaba a picar verduras correctamente sin perder un dedo. A veces revisaba mi antiguo correo electrónico, el que conocía mi familia. Se me acumularon los mensajes de mamá. Por favor, vuelve a casa. Lo sentimos. De papá. Esta tontería infantil tiene que acabar ya. De Alan. Oye, era solo una broma. Deja de ser tan cobarde. No te respondí. Ni una sola vez. Eso es lo que tiene la libertad. Una vez que la has probado, no hay vuelta atrás. Mira, no voy a fingir que fue fácil. Algunas noches revisaba Instagram. Veía fotos de gente con familias normales que de verdad se amaban. Y sentía un dolor que ningún joder con ellos podía calmar. Tenía noches en las que la soledad parecía que me tragaría por completo. Las vacaciones eran lo peor. Pero cada mañana me despertaba en mi pequeño apartamento de mierda que olía a plumón, iba a mi trabajo de lavaplatos donde nadie me llamaba inútil, y construía mi vida ladrillo a ladrillo. 3 meses después de que me dejaran en aquella parada, revisé mi correo por última vez. Había un nuevo mensaje de mi madre. Tu abuela pregunta por ti. Por favor, dinos que estás viva. Cerré el correo, borré la cuenta y tiré mi vieja tarjeta SIM al contenedor de basura detrás de Sunis. Esa noche, Geraldine me enseñó a hacer su famosa tarta de manzana y dijo que tenía muy buena mano para la repostería. Fue el primer cumplido sincero que recuerdo haber recibido en años. Nunca miré atrás. Actualización 1. 5 años después de que me abandonaran en aquella parada de descanso de Colorado, me encontré mirando una cara familiar en mi muro de Facebook. No porque estuviera merodeando los perfiles de mi familia. Bueno, quizás sí.
Pero como Alan acababa de aparecer en un noticiero local en su ciudad, le multaron por conducir bajo los efectos del alcohol y chocó su coche contra un poste de teléfono. Nadie lo oyó, salvo el poste. El periódico había usado su foto de fútbol americano de la prepa. Se veía tan joven, tan presumido. Nada que ver con la foto policial inflada que había debajo. Eso es lo que pasa con el karma. Avanza a su propio ritmo, pero nunca olvida una dirección. Para entonces, ya había construido algo parecido a una vida en Colorado. Mi destartalado estudio encima de la lavandería se cambió por uno de una habitación con ventanas de verdad. Ascendí de lavaplatos a cocinero y luego a subgerente en Sunis. Geraldine seguía dirigiendo el lugar con mano de hierro y guante de harina, pero había empezado a tratarme menos como un caso de caridad y más como, no sé, un sobrino raro o algo así. Mi primera gran compra cuando tenía ahorros de verdad fue una laptop decente. Nada del otro mundo, solo lo suficiente para tomar clases en línea en el colegio comunitario. Administración de empresas, contabilidad básica. Lo que siempre decían los bancos era que, para quienes no pueden trabajar de verdad, me pasaría las mañanas en Sunis, después del mediodía estudiando y las tardes volviendo al trabajo. Y ya puestos, no voy a fingir que no estaba mal por lo que pasó. ¿Problemas de confianza? Más bien suscripciones de confianza que podía cancelar en cuanto alguien se acercara demasiado. Había hecho exactamente 2 amigos en 5 años. Mi vecino, Doug, que tocaba el bajo en una banda de garaje terrible y a veces me traía cerveza casera con sabor a agua de fregar con lúpulo, y Geraldine, si es que contaba como amiga y no como jefa. Eso cambió cuando Kendra empezó a venir a Sunis. Todos los martes y jueves, como un reloj, pedía siempre lo mismo. Tortilla de Denver, sin tomate, café extra, siempre sentada en la barra con el libro de texto. En la facultad de medicina, descubrí después, tenía esa forma de desconectarse por completo mientras estudiaba, 4 minutos seguidos. Empecé a cronometrarla una vez. El récord fue de 7 minutos y 23 segundos antes de que se diera cuenta de que tenía huevos fríos en la mano, 4 meses llevándole café de nuevo antes de que levantara la vista y me viera. O sea, de verdad. Sus ojos se abrieron un poquito y dijo, mi etiqueta estaba mal escrita. No lo estaba, pero se convirtió en nuestra broma rara. Cada martes y jueves usaba un nombre equivocado, Salvador, Salvador, Salvador. Ella me lo había dicho, me haría el sorprendido, el coqueteo más estúpido de la historia. Pero funcionó. Nuestra primera cita ni siquiera se suponía que fuera una cita. Su grupo de estudio se echó atrás en el último minuto. Tenía una reserva en una pizzería a la que era imposible entrar. Y justo estaba limpiando el mostrador cuando recibió el mensaje de cancelación. De repente, estaba sentado frente a ella en Antonio. Ambos nos dimos cuenta, con cierta torpeza, de que aquello parecía una cita. 6 meses después, se mudó a mi apartamento. Un año después, nos compramos una casa un poco más grande. Nada del otro mundo, solo 2 habitaciones con un baño donde el inodoro no corría constantemente y vecinos que no practicaban solos de base a las 2 de la madrugada. Mientras tanto, yo seguía a mi familia con cuentas falsas. No estoy orgulloso de ello, pero ahí está. La ferretería de papá empezó a tener problemas después de que Home Depot abriera en las afueras del pueblo. Lo vi despotricando al respecto en las páginas de Facebook de la comunidad, con publicaciones cada vez más desesperadas y amargas. Las redes sociales de mamá se convirtieron en un extraño santuario familiar. Constantes fotos antiguas de todos sonriendo, publicaciones sobre la extrañada de sus hijos. En plural, lo cual era muy rico. Etiquetaba a Alan, pero nunca me mencionaba. Como si me hubieran borrado. Alan iba de un trabajo a otro. Mucha reserva vaga sobre detractores y nuevas oportunidades. La clásica cortina de humo de las redes sociales de alguien cuya vida se está yendo al garete. 3 años después, Geraldine me tomó aparte durante el inventario y me dijo que estaba pensando en abrir una segunda sucursal de Sunis al otro lado de la ciudad. Me preguntaron si me interesaría dirigirlo. No ser propietario, dirigirlo, es una distinción importante. No dormí esa noche. Seguía pensando que era una especie de prueba o broma. La gente como yo no tenía oportunidades como esa. Banks se había asegurado de que lo entendiera. Eso es lo que pasa con las creencias tóxicas.
Permanecen en tu organismo mucho después de escapar de la serpiente. Pero dije que sí. Porque Kendra, medio dormida a mi lado, murmuró que sería una tontería no hacerlo. Porque Doug, entre una nube de humo de marihuana, al mencionarlo, dijo, claro, ya prácticamente diriges el lugar original. Porque Geraldine no era los bancos, no era mi familia, y nunca me había hecho sentir inútil. Sunisist abrió 6 meses después. Más pequeño que el original. Menú diferente. Mi menú. Trabajé 90 horas semanales ese primer año. Perdí 4,5 kilos que no podía permitirme perder. Peleé con Kendra porque nunca estaba en casa. Al llegar a casa, encontré notas adhesivas pasivo-agresivas en la nevera más de una vez. Pero funcionó. La gente vino. La gente regresó. La comida estaba buena. El ambiente era bueno. No nos hacíamos ricos, pero lo estábamos logrando. 4 años después de que me abandonaran, gané lo suficiente para ayudar a Kendra con sus préstamos para la escuela de medicina. No todos. Esas cosas son monstruosas. Pero suficientes para hacerme ella. Lloró cuando le enseñé la confirmación del pago. No lloró como en una película, con lágrimas perfectas por el rímel. Lloró de verdad, con mocos, la cara roja y con hipo. Nunca me había sentido tan real como en ese momento. Entonces murió mi abuela. Me enteré por Facebook. Mamá publicó este largo y dramático homenaje con 1 millón de emojis de corazones. La abuela Rose había sido la única de la familia que se enfrentó a los bancos. La única que parecía verme. Solía cortarme billetes de $20 cuando nadie la veía. Dime que los guarde para mi escape. Creo que se refería a la universidad. Resultó que era más literal. Pensé en ir al funeral. Incluso busqué vuelos. Kendra dijo que vendría conmigo. Me tomó de la mano durante toda la horrible reunión. Doug me ofreció su destartalado hatchback si quería conducir. Geraldine se encogió de hombros y dijo, los muertos no saben si estás ahí o no. Así que haz lo que te dé paz. Yo no fui. En cambio, envié flores. Un arreglo de condolencias genérico. Firmé la tarjeta, Salvador. Sin remitente. Sin nota. Solo mi nombre. La explosión en redes sociales fue inmediata. Mamá publicaba sobre señales y ayuda desde el más allá. Alan hacía comentarios crípticos sobre los hijos pródigos. Los bancos no dijeron nada públicamente. Pero podía imaginarme la tormenta a puerta cerrada. Una semana después, recibí una solicitud de amistad de un perfil que no reconocí. Un nombre cualquiera, sin publicaciones, sin amigos. Casi lo borro hasta que vi el mensaje. Sal, soy el tío Rick. Tu mamá me dio tu antiguo correo electrónico, pero rebotó. ¿Estás bien? Estábamos preocupados. Tu papá ha estado preguntando por ti. Bloqueé la cuenta. Esa noche tuve mi primer ataque de pánico en 2 años. Sentada en el suelo del baño a las 3 de la mañana, intentando no despertar a Kendra. Sentía que mis pulmones se colapsaban. Imaginaba que los bancos me perseguían. Aparecía en Sanis. Destruyendo todo lo que había construido. Kendra me encontró allí 1 hora después. No hizo preguntas. Simplemente se sentó conmigo. Su hombro rozó el mío. Cuando por fin pude respirar de nuevo, me dijo algo muy simple. No pueden quitarte nada que no les des. A la mañana siguiente llamé a un abogado. Me asesoraron sobre órdenes de alejamiento, por si acaso. Ajustes de privacidad más estrictos en todo. Le pedí a Geraldine que avisara al personal para que no compartiera información sobre mí. Medidas prácticas. Controla lo que puedas controlar. 5 años después de ser abandonado, me casé con Kendra. Una pequeña ceremonia en un parque estatal. Doug fue mi padrino. Geraldine hizo el pastel y lloró todo el tiempo. El rímel le corría por las mejillas arrugadas. La numerosa y ruidosa familia de Kendra me adoptó al instante. Su papá contaba chistes de papá que, por alguna razón, no me hacían estremecer. Su mamá me abrazaba sin que me alarmara.
Eso es lo que pasa con las familias encontradas. A veces te encuentran cuando dejas de buscar. Una semana después de la boda. Revisando mi cuenta ficticia a altas horas de la noche, lo vi. Una publicación de bancos en una página de la comunidad. Busco información sobre mi hijo Salvador. Última ubicación conocida, Grand Junction, Colorado. Emergencia familiar. No había ninguna emergencia. Eso lo sabía. Lo que no sabía era por qué. Después de 5 años sin nada, de repente me buscaban. Así que investigué más. Creé otra cuenta falsa. Me uní a los grupos de mi ciudad. Lo fui arreglando poco a poco. La ferretería había cerrado. Su casa estaba en ejecución hipotecaria. Mamá tenía algunos problemas médicos sobre los que no tenía mucha información. Allen había vuelto a casa después de su tercer arresto por conducir bajo los efectos del alcohol. No me buscaban porque me extrañaran. Me buscaban porque necesitaban algo. ¿Y saben qué? Por primera vez en 5 años, sonreí al pensar en ellos. No porque me alegrara su desgracia, sino porque me di cuenta de algo importante. Ya no me importaba. Cerré la laptop, me metí en la cama junto a mi esposa dormida y tomé una decisión. Seguiría observando desde lejos. No por odio. No por amor. Sino porque a veces la mejor venganza no es lo que haces. Es lo que construyes mientras ellos se dedican a destruirse. Por fin actualizo. Empezó con una notificación de LinkedIn. 15 años después de ser abandonado en aquella parada de Colorado. Mi vida, cuidadosamente construida, tuvo un problema. Alguien había visto mi perfil 27 veces en un día. Algo habitual en LinkedIn. Los reclutadores hacen cosas raras como esa todo el tiempo. Lo inusual era el nombre. Allen Matthew, mi hermano. Eso es lo que pasa con el pasado. Es paciente. Esperará entre la hierba alta durante años antes de atacar. Para entonces, mi vida no se parecía en nada a aquel primer año en Grand Junction. Kendra había terminado la carrera de medicina, había hecho su residencia y ahora trabajaba en una clínica local 3 días a la semana para poder estar más tiempo en casa con nuestros hijos. Teníamos 2. Elle, de 7 años, y Marcus, de 4. El apartamento encima de la lavandería había dado paso a un modesto apartamento de 4 habitaciones en las afueras del pueblo. Nada del otro mundo, pero con un jardín donde los niños podían jugar y yo podía cultivar tomates que nunca acababan de crecer. Sunis se había expandido a 3 locales. Todavía no era una franquicia enorme ni nada por el estilo, pero lo suficiente como para que ya no tuviera que trabajar en la línea, excepto cuando alguien llamaba para decir que estaba enfermo. Geraldine se había semijubilado 2 años antes, aunque seguía apareciendo sin A. Había hecho las paces con mi pasado, o eso creía. Seguía al tanto de la familia a distancia, pero las visitas constantes se habían reducido a quizás una vez cada pocos meses. Lo último que supe fue que los bancos e Irene se habían mudado a un lugar más pequeño tras perder la casa. Allen se había casado, se había divorciado y se había vuelto a casar. Todos parecían haber seguido adelante con sus vidas, igual que yo con la mía. Sin embargo, lo de LinkedIn me desconcertó. 15 años de silencio, ¿y ahora esto? Se lo comenté a Kendra mientras hacíamos lo de siempre los domingos por la noche, doblar la ropa mientras veíamos a medias la serie de Netflix que llevábamos atrasada. Hizo una pausa, con un calcetín desparejado en cada mano, y me preguntó si estaba bien. Asentí, porque ¿qué más podía decir? ¿Que de repente era una joven de 22 años varada otra vez en un área de descanso? ¿Que sentía la voz de los bancos en mi cabeza diciéndome que no servía para nada? 3 días después, estaba en Sunnysist, la segunda sucursal original, ayudando con el inventario porque nuestro proveedor había enviado otra vez los filtros de café equivocados, cuando Maya, en la recepción, me devolvió la llamada diciendo que unos familiares preguntaban por mí. Mi primer pensamiento fueron los padres de Kendra, que a veces nos sorprendían al pasar. Salí, pensando ya en cómo convencerlos de que se quedaran a cenar. No era la familia de Kendra. Banks parecía mayor, más canoso. Su imponente figura, antes, se había encogido. El rostro de Irene tenía esa expresión demacrada propia de años de preocupación.
su cabello teñido de un castaño antinatural, y Alan. Alan se parecía a Banks a los 40, la misma postura, la misma forma de ocupar el espacio. Había una mujer con ellos que no reconocí, joven, quizá de 20 y pocos años, rezagada como si no estuviera segura de encajar en ese momento. Nadie habló. El ruido de la hora del almuerzo pareció desvanecerse hasta que solo pude oír mi propio latido retumbando en mis oídos. Banks quebró primero y pronunció mi nombre como una pregunta. Asentí porque, al parecer, mi voz se había ido de vacaciones. Mira, me imaginaría este momento de 1000 maneras diferentes a lo largo de 15 años. En algunas versiones, les reprendí de forma espectacular. En otras ocasiones, me mantenía fría y distante, sin que me importara su existencia. En algunas situaciones vergonzosas a altas horas de la noche, incluso tuvimos una reconciliación entre lágrimas. La realidad siempre es más confusa que la imaginación. Hice un gesto hacia una mesa vacía en la esquina, le dije a Maya que trajera agua, me senté frente a quienes una vez fueron mi familia y esperé. Me habían encontrado por el artículo de la revista Rocky Mountain Racing, 10 éxitos locales. Ni siquiera era un artículo destacado, solo una barra lateral con una foto mía frente al local original de Sunny. Pero al parecer, una amiga de mamá de la prepa se mudó a Colorado, lo vio y se lo envió con un mensaje de ¿no es este tu hijo? 107 llamadas perdidas. Esas eran las que habían hecho a mi antiguo número a lo largo de los años, antes de que lo desconectaran. Mamá llevaba la cuenta. Lo mencionó como si significara algo. Hablaron al mismo tiempo. Mamá habló de lo preocupados que habían estado. Banks sobre cómo malinterpreté lo sucedido ese día. Alan, torpemente, intentaba fingir que éramos viejos amigos poniéndonos al día. La joven, Papi, la segunda esposa de Alan, resultó que me observaba con curiosidad. Los dejé hablar. Obsérvenlos inventar su versión de la realidad donde no eran los villanos. Observen cómo Banks no dejaba de mirar el restaurante, calculando mentalmente cuánto podría valer. Vi cómo la mano de mamá temblaba ligeramente al tomar su agua. Vi cómo el amuleto de práctica de Alan se le escapaba cada vez que creía que no lo estaba mirando directamente. Finalmente, cuando se les acabó la energía, hice la única pregunta que importaba. ¿Por qué ahora? Fue entonces cuando salió a la luz la verdadera historia, a fragmentos entre silencios incómodos. Los bancos tenían facturas médicas, problemas cardíacos, no tenían seguro. La segunda casa también estaba en ejecución hipotecaria. El negocio de Alan, algo vago relacionado con criptomonedas, había fracasado estrepitosamente. Su madre necesitaba una cirugía de rodilla que no podía costear. No estaban allí para la reconciliación. Estaban allí por dinero. Debería haberme enojado, debería haberlos tirado. En cambio, sentí algo inesperado, lástima. Parecían tan pequeños, tan desesperados. Estos gigantes que una vez controlaron mi mundo entero eran simplemente personas imperfectas y rotas. Los invité a cenar a mi casa esa noche y les dije que necesitaba pensar, hablar con Kendra. Accedieron con entusiasmo. Banks ya estaba a punto de darlo por cerrado. Esa tarde fue surrealista. Recogí a ella de su clase de baile, ayudé a Marcus con los preparativos de su presentación y presentación preescolar, mientras le enviaba mensajes a Kendra para informarle sobre quién vendría a cenar. Se ofreció a llevar a los niños con sus hermanas. Le dije que no. Quería que estuvieran allí. Quería que mi familia conociera a mi familia. La cena fueron enchiladas de pollo. Mi especialidad, que no era realmente especial. Solo una receta del fondo de una vieja caja de El Paso que había ido modificando con los años. Ella puso la mesa sin que nadie se lo pidiera, colocando con cuidado los tenedores del lado equivocado hasta que Kendra la corrigió discretamente. Marcus insistió en ponerse su disfraz de Spider-Man porque era martes, y al parecer el martes era ahora el día de Spider-Man. Cuando sonó el timbre, casi se me cae el plato que llevaba a la mesa. Kendra me apretó el brazo al pasar y me susurró que me apoyaría pase lo que pasara. Los niños levantaron la vista con curiosidad, presintiendo que algo importante estaba sucediendo. Eso es lo que pasa con los momentos que tanto temes. Cuando finalmente llegan, son a la vez peores y mejores de lo que imaginabas. Las presentaciones fueron incómodas.
Banks seguía llamando a Kendra Karen, a pesar de las correcciones. Irene no paraba de llorar cada vez que miraba a los niños, lo que asustaba a Marcus. Alan y Papi fueron los menos desagradables, intentando de verdad conversar con normalidad, aunque Alan no dejaba de insinuar que las familias se ayudaban entre sí. Después de cenar, Kendra subió a los niños para bañarlos y acostarlos, mirándome con una mirada que decía claramente, escríbeme si necesitas que te extraigan. Luego nos quedamos solos ellos y yo en una sala que de repente se nos hizo pequeña. Banks empezó a hablar del tema. Como la familia se mantiene unida, como siempre supo que llegaría a ser alguien, mentira, como solo necesitaban un poco de ayuda para salir adelante. $20,000, solos, claro. Lo dejé terminar. Luego le pregunté si recordaba lo que me dijo en mi cumpleaños número 18. Se quedó en blanco. Le recordé que al menos ya no puedes decepcionarme una vez que legalmente dejas de ser mi problema. Le pregunté a mamá si recordaba lo que hizo cuando Banks tiró a la basura mi carta de aceptación para la universidad comunitaria. Nada. No había hecho nada. Le pregunté a Alan si recordaba haberle dicho a mi primera novia que probablemente era maricón. Cuando vino a casa a buscarme, se retorcieron y pusieron excusas. Banks empezó a adquirir ese tono peligroso en su voz que antes me hacía encoger. Pero ahí está la cosa, ya no me encogía. Estaba a 15 años y a 1000 millas de esa persona. Fui a mi oficina, regresé con un sobre y se lo entregué a Banks. Dentro había un cheque por $73.50. Banks lo miró confundido. Me preguntó qué demonios se suponía que era esto. Le dije que en 2010, eso era exactamente lo que habría costado un billete de Greyhound de Grand Junction a nuestra ciudad. La cantidad exacta que me habría costado regresar a casa, donde me abandonaron. El silencio era absoluto. Entonces Banks empezó a gritar. Me llamaron desagradecido y egoísta. Dijo que siempre había sido una decepción. El álbum de grandes éxitos de mi infancia sonando por última vez. No discutí. No les grité. Simplemente me levanté y les dije que era hora de irse. Mamá intentó un enfoque diferente. Lágrimas. Culpa. ¿Cómo pude hacerle esto a mi familia? Alan se quedó helado. Su imagen de hermano amigable se desvaneció por completo. Papi parecía avergonzada por todos ellos. Cuando por fin se fueron, Banks arrugó el cheque y lo tiró en la entrada. Cerré la puerta y me apoyé en ella, de repente, me temblaban las piernas. Kendra bajó y me preguntó si estaba bien. Asentí, sin confiar en mi voz. Limpiamos los platos de la cena en silencio, revisamos a los niños dormidos y nos preparamos para dormir como cualquier otra noche. Mientras configuraba el sistema de seguridad, abrí la cámara de la puerta principal en mi teléfono. Seguían discutiendo en la entrada. Banks gesticulaba descontroladamente. Mamá lloraba. Alan miraba nuestra casa con una expresión que reconocí demasiado bien. Envidia mezclada con odio. Finalmente, se subieron al coche de alquiler y se marcharon. Nunca los he vuelto a ver ni a saber de ellos. No esperes volver. El capítulo está cerrado. Eso es lo que pasa con la venganza. La mejor no es algo que haces. Es algo que vives. Cada momento feliz con mis hijos. Cada broma privada con Kendra. Cada mañana tranquila de domingo sin nada que temer. Cada día normal de una vida construida a mi manera. Nunca regresé a casa. Hice algo mejor. Construí uno.